Buenas tardes, vamos a empezar el acto. Le hemos llamado tertulia, no, aunque va motivado por una publicación que va a ser un poco nuestro norte, así la hemos puesto, pero creo que ya ha sentado el libro, porque ha vivido ya unos meses, ¿no? Es un buen momento para darle una vuelta más al proceso que ha llevado hasta este libro y sobre todo el contexto en el que surge, ¿no? Eh, lo primero que quería decir es que realmente aquí para la Fundación Carlos Gamberes, también para mi proyecto, en el proyecto que dirijo, Polemis, que es un proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, eh, y adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, eh, el poder afrontar esta serie de trabajos de los que voy a hablar ahora era una oportunidad que yo venía mascando de hace mucho tiempo, ¿no? El proyecto trata sobre la comunicación política, la gestión de la información y la memoria de los conflictos en la monarquía hispánica. Nace con la idea de concienciar y sobre todo motivar mayores colaboraciones en una historia que, que atañe a la dimensión mediática que tienen los conflictos de muy diversa naturaleza, no solo conflictos bélicos como el que vamos a tratar aquí, o conflictos bélicos que tienen también muchas dimensiones, ¿no? Eh, pero creo que es importante porque hay como una especie de dislocación, llamémoslo así, o falta de conexión, mejor dicho, entre distintas áreas de conocimiento, que debería ser más estrecha la colaboración y más intensa. Esto pasa entre historiadores, historiadores del arte, historiadores de la música, incluso entre los historiadores, esta especie de frontera que tenemos en España entre historia moderna, por lo que nos atañe, y la historia de América, que parece como si hiciéramos historias diferentes, pero en la misma época, ¿no? Bueno, esas lógicas hacen que incluso con la historia de la literatura, porque aquí nos toca de lleno, y la historia de las artes escénicas en sí, no estén bien conectadas. Hay trabajos que avanzan en una determinada área, en una determinada línea, y no leen o no leen suficiente de lo que avanzan las otras líneas. Entonces, esa historia más conectada es en la que yo llevo trabajando muchos años, que siempre he procurado. Eso en la carrera me lo inculcó Alcalá Zamora, que José Alcalá Zamora, que le teníamos, un apasionado del teatro, de la literatura, y escribía el mayor sonetista que ha habido en lengua castellana, y que habrá, porque nadie va a hacer casi 6.000 sonetos que escribió, ¿no? Es muy difícil encontrar a alguien así que tenga tanto tiempo dedicado a hacer variantes con los sonetos y tratar temas clásicos y temas muy contemporáneos, eh, temas espirituales, temas casi pornográficos, ¿no? Temas de amor casi cortés a sutilidades de todo tipo que tienen que ver con la vida cotidiana también, ¿no? O con la sátira. Pero él, como historiador formado, también interesado en la historia del derecho, en algunas etapas de su trabajo, de las instituciones, de la historia militar, siempre nos inculcó esa mirada hacia la literatura. Y como la literatura, historia, la sociedad, pues había que conectarlas más. Eh, yo he procurado trabajar con historiadores del arte, de música, de danza, de la geografía, por supuesto, literatura y especialmente en teatro, ¿no? Eh, la oportunidad del proyecto era poder retomar la necesidad de explicar una de las series más conocidas del Prado, que deriva del Palacio del Buen Retiro, que es el Salón de Reinos. Es una serie que parece que ya está dicho todo, pero cada vez encontramos muchas más cosas que decir y, y nos damos cuenta de esa dificultad que hay entre los distintos profesionales, los distintos especialistas que no ven lo mismo de la obra y desde luego no la ven con la profundidad que esa obra nos puede interpelar, ¿no?
La oportunidad surgió también porque el Prado hacía esa ampliación hacia la galería del Salón de Reinos y el proyecto podía entrar en ese desafío combinando una elección, que era cuántas de esas obras, cuántos de esos 12 lienzos de batalla habían sido traducidos o adaptados a un formato escénico, ¿no? Sean comedias o autos enramentales. Y vimos que solo 4 de los lienzos tenían esa dimensión, es decir, eran hechos históricos que habían sido descritos en la época a través de distintos tipos de testimonios, memorias, cartas, relaciones, testimonios de religiosos, diplomáticos, informaciones de testigos de vista y luego informes más oficiales, cuentas, bueno, ya todo un universo de datos sobre esos hechos. Luego se habían elaborado para construir relatos historiográficos muy variados, con intereses muy concretos o con una lectura también evidentemente patriótica. Y además era curioso porque muchos de ellos tenían distintos enfoques, como pasa aquí, entre una conquista holandesa, una reconquista, una recuperación luso-castellana, en la que intervenían también napolitanos, o sea que la historia siempre es un poco más complicada de contar, ¿no? Y en estos acontecimientos, en estos conflictos, ese rasgo de una historia contada muchas veces desde una óptica nacional o nacionalista ha introducido elementos que dificultan la comprensión y amplían el debate, a veces de una forma bastante artificiosa, ocultando, subrayando, escogiendo cómo contar el pasado, ¿no? Construyen un relato. Así que son una perita en dulce para una investigación multidisciplinar, abierta, que plantee cuestiones y que quiera revisar. Ahora hablaré de cómo revisar, ¿no? Pero sí que creo que el desafío era interesante y tenían una dimensión mayor, que es que además de estudiar los acontecimientos, además de estudiar las relaciones, además de intentar recopilar una enorme cantidad de testimonios, unos estudiados y editados con más detalle y otros abiertos a futuras investigaciones, o que ya han sido también editados en parte, se sumaba la posibilidad de añadir el estudio y la edición de cómo habían sido convertidos en obras de teatro. No hemos hecho otra cosa, que también se podría hacer, que es añadir la dimensión poética, porque muchos de estos relatos a su vez pasan a ser parte de composiciones elogiosas o también dedicatorias, ¿no? Que tienen composiciones en sonetos, en romances, en otras estrofas, décimas, ¿no? Y forman parte de una especie de épica poética. Sin duda, las comedias habrían otra posibilidad más, que es que podíamos contrastar la historia con la manera de contarla en la propia época, porque estas comedias que hemos visto en los 4 cuadros que generaron obras de teatro se representaron a los pocos meses de los acontecimientos, se concibieron y se representaron a los pocos meses de los acontecimientos. Esto puede resultar bastante chocante porque vemos a protagonistas reales que están vivos, que son convertidos en personajes literarios, en escena, ante un público que hay que guardar el decoro, que hay que guardar la representatividad que tienen estos personajes, su honor. Entonces siempre es polémico hacer esto en vivo, ¿no? Cercano además, cercano a la corte, cercano al poder, en la capital o en otra capital, como es Lisboa en este caso. Y este fenómeno también nos llama mucho la atención, porque muchas veces las obras de teatro histórico o son un encargo y están muy mediatizadas y controladas por el propio poder, qué es lo que va a representar y quién va a salir en escena, o realmente se buscan periodos anteriores en la historia que se utilizan como ejemplo y por tanto esos personajes ya han fallecido y son parte de la memoria, ¿no? Así que se pueden llevar a escena, es más fácil hacerlo. O se busca un entorno exótico
para tratar el mismo tema, pero sin que afecte a personajes y a familias que existen en la propia monarquía, ¿no? Este fenómeno es curioso y lo vemos aquí de una forma muy, muy interesante en las comedias y los autos sacramentales. Todas estas obras tienen un componente patriótico, confesional, de construcción de memoria, la palabra propaganda. No me gusta usarla porque entiendo que es una manera de relatar, no es una propaganda en los términos en los que suele hacerse cuando uno quiere comunicar un código, un mensaje, introducir una idea. Está mucho más elaborada y responde a géneros, responde a un mercado, responde a un comitente, a unas circunstancias en la representación. Entonces, propaganda me parece que requeriría un dirigismo mucho mayor en la concepción y en la realización. Los 4 cuadros que generan obras teatrales son este cuadro que es el de Maíno, que es un poco el patrón, porque Maíno es el veterano que ayuda a ordenar, que tiene mucha influencia sobre cómo se compone el Salón de Reinos. Y bueno, también es un cuadro muy singular, el de Maíno, porque el cuadro bebe mucho de la comedia. Y entonces aquí hay una mezcla entre el relato histórico, la memoria que se quiere hacer y la obra dramatizada que la gente puede tener memoria de cómo fue, porque hay que tener en cuenta que estos cuadros se pintaron y se expusieron 10 años después o 9 años después de los acontecimientos y de las comedias. Y varias de las comedias o autos solo se conservan manuscritas, no tenemos versiones impresas, es decir, no tenemos constancia de que hubieran circulado de otra manera. Sí que es cierto que había protagonistas que sí que habrían visto la obra o que habían estado en el encargo y tenían noticia del argumento. Por lo tanto, cuando vieron los cuadros, pues tenían una información especial. Pero el público de 1635 que ve estrenar el Salón de Reinos y los que lo van a ver después, desde luego, una buena parte no vio la obra de Lope de Vega. O la obra de Correa, que se edita después, mucho más tarde, en 1670. Es decir, que hay un desfase enorme entre unos textos, unas funciones y otras representaciones. Esto también es interesante volver al estudiar estos cuadros. ¿Qué otro cuadro? Uno de los cuadros más emblemáticos de Salón de Reinos, yo creo que el más conocido, el más representado, es el desafío que tenemos entre manos para el año que viene. No sé cómo acabaremos, todavía no puedo adelantar mucho. Es la rendición de Breda, o como diría Alcalá Zamora, dirían muchos en la época, de Breda. Y la representación del sitio de Breda de Calderón. En eso estamos. El siguiente volumen y la siguiente obra teatral que habrá que montar. Son obras que tienen una trascendencia enorme porque mucha gente ha estudiado sobre ellas, mucha gente tiene opinión sobre los cuadros, entonces el desafío está en cómo vamos a poder contar algo nuevo. Las personas que me rodean son personas que, igual que pasó con el primer volumen, llevan un bagaje enorme sobre lo que están trabajando y entonces el libro viene a ser un fruto duradero de un esfuerzo continuado más largo. La tesis de Irene y otras publicaciones que ya ha desarrollado, su experiencia también, porque ha estado en Holanda, conoce también la otra parte de muchas cuestiones y bueno, ha estado enfrascada con Bahía y los bahianos y entonces, pues claro, es una persona que le ha venido el libro en un momento ideal. Algo parecido a lo que pasó con Beatriz Álvarez cuando hicimos el libro de Cádiz, que también estaba completando su tesis doctoral y era una edición en medio, pero muy interesante con la colaboración que suponía ver también las obras teatrales. El caso de José Manuel Santos, pues nos conocimos, creo que fue en 2006, en un curso que hicimos aquí,
Y luego, más tarde, en otro curso, yo le dije que quería editar estas comedias con relaciones y estudiar estos acontecimientos del Salón de Reinos. Parecía que era una edición que faltaba por hacer. Y entonces él se puso manos a la obra y ya, pues como un sabueso, pues empezó a recopilar y a recopilar y a revisar y a revisar y hizo un trabajo obsesivo, diría yo, pero muy útil, porque claro, dirige el Centro de Estudios Brasileños desde hace, no sé, 2 años o algo así, más o menos. Pero 2 años, pero lo has dirigí estado, otros 6 vale, anteriormente. anteriormente. Entonces, era muy fácil para mí formar este pequeño grupo y poder convertir el libro en uno de los volúmenes, ¿no? En el libro de Cádiz, pues contaba con Teresa Ferrer Valls, que era la única especialista que había trabajado el auto sacramental de Pere Montalbán y la comedia de Rodrigo de Herrera. Y ella se quedó sorprendida de todas las otras relaciones que no conocía y de conocer mejor el acontecimiento y de poder identificar mejor qué era lo que contaban esas obras de teatro. Porque intentamos que los historiadores hagan su trabajo y a partir de ese trabajo de estudio crítica de las fuentes, los historiadores de la literatura revisen qué edición van a hacer y cómo la van a anotar de estas comedias. Porque suele pasar, al editar el teatro clásico, que las ediciones tienen poco tiempo para hacer una investigación y tienen muchas veces, digamos, tienden a reproducir la crítica que la propia crítica literaria ha hecho sobre las ediciones, en lugar de implicarse en conocer mejor los acontecimientos que requieren una investigación histórica previa, ¿no? O con más fuentes de archivo también. Bueno, esa es la ventaja de poder trabajar entre áreas y abrir la mente a ver qué pueden aportar las otras áreas. Aquí la gente nos dirá, bueno, falta la historia del arte. O sea, otro colega, igual de preparado que ellos, que diga que lleve años trabajando. Aquí la ventaja es que le íbamos a entregar el libro a Javier Portús. Así que si Javier Portús leía el libro y podía opinar sobre que había trabajado sobre el cuadro y sobre el Salón de Reinos y ahora está preparando toda la exposición que se hará de la presentación del Salón de Reinos en el propio Salón de Reinos, pues yo digo, bueno, pues esa parte quedará resuelta con que Portús esté al tanto, ¿no? Y en ese caso, pues bueno, Portús está encantado con el libro, así que esa parte ha quedado bastante bien resuelta. También ha habido la oportunidad de que con la parte gráfica que hemos ido reuniendo, sobre todo con todo lo que ha aportado Santos y José Manuel y lo que hemos ido viendo de opciones, pues también el dossier de casi 70 y pico de imágenes que tiene el libro, pues es una herramienta muy útil. Muchas de ellas es la primera vez que se ven editadas y por lo tanto insistimos en que entre los historiadores hay que aumentar la cultura visual. Entre los historiadores del arte hay que incrementar el uso de las fuentes históricas. Entre los historiadores de la literatura también las fuentes históricas. Entre los historiadores, el resto de historiadores tenemos que ser abiertos también a esas otras fuentes literarias que muchas veces descuidamos, ¿no? Y estudiarlas con más rigor. ¿Qué otros cuadros tienen que ver con el Salón de Reinos y el teatro? Hay un cuadro que es el de Florus, la batalla de Florus, de Carducho, que es un acontecimiento de 1622 y que tiene que ver con una comedia de Lope de Vega, la mayor victoria de Gonzalo de Córdoba. Es una obra que nunca se ha estudiado verdaderamente con estudio crítico. Y también Teresa Ferrer se encargará de la edición, porque es también la especialista que trabaja este teatro por encargo. Y bueno, es curioso que de Génova Lope no escribiera una comedia o no tenemos constancia de una comedia, porque estaba involucrado un marqués de Santa Cruz que era uno de sus mecenas y amigos, ¿no? Entonces, no sé si algún día aparecerá un Lope por ahí con el Socorro de Génova, o algún otro acontecimiento del Caribe o de los que hay de Breisach, pues que hubiera alguna otra comedia.
El caso es que hemos perdido muchas comedias. También aquí hay alguna comedia que no conocemos el texto, aunque sabemos que hubo otras comedias sobre Brasil, la de la Fregona del Brasil, y hay otra más de la conquista de Brasil, creo que también. No conocemos esos textos o están mal identificados con otros nombres y no se han estudiado, ¿no? Yo quería comentar también, y ya con esto termino, esta parte así introductoria, es que, bueno, es cierto que el libro sobre Florus será un estudio, no haremos la comedia. Acaba todo en una gran masacre, será un poco complicado hacer esto. La idea es hacer 3 comedias. Hemos hecho el Brasil restituido este año en el Prado y en Salamanca, en el Juan de Encina, en esta colaboración con la Universidad de Salamanca, el Centro de Estudios Brasileños y la Fundación Hispano-Brasileña. Y el año que viene lo haremos sobre el sitio de Breda de Calderón, con una propuesta que está preparando José María Esbeck, Chema Esbeck, que él ahora lleva la programación del Teatro de Zamora, el Teatro Principal de Zamora, pero que es un dramaturgo y está vinculado al Instituto del Teatro de Madrid, en la Complutense. Y volveremos a montar una compañía entre los estudiantes del máster de Teatro y Artes Escénicas de la Complutense y también algunos egresados y algunos de doctorado de estudios teatrales. Y la última comedia que hagamos en el 2025 será la de Cádiz, seguramente la obra de Rodrigo de Herrera. Será la última de esta serie, 4 libros y 3 comedias. Creo que con eso podemos mostrar también que la investigación pura y dura, la edición crítica, el trabajo multidisciplinar, pues también puede tener un broche en la creación actual, en la recuperación de textos. Son obras que muy pocas veces se han vuelto a representar. Son obras de circunstancia, diríamos, patrióticas, y prácticamente no tenemos. Del sitio de Breda hay alguna representación, pero del Brasil restituido hay muy pocas representaciones documentadas como tal. Creo que hay un estudio que ha hecho Enrique Rodríguez Moura, que es el editor de las obras para el Congreso Vuestro, que intenta hacer esta recopilación de la recepción y el uso de la obra, y hay muy pocos ejemplos de representaciones de esta obra. El sitio de Breda, ya digo, tiene alguna más, pero vamos, de la mayor victoria de, de Gonzalo de Córdoba, desde luego no, y de Cádiz tampoco. Ninguna representación que sepamos. Entonces, también es una forma de recuperar ese patrimonio y volverlo a presentar con una propuesta actual, además con jóvenes que están desarrollando su carrera teatral, ¿no? Yo lo dejo aquí, le dejo las palabras a ellos que van a tratar el contenido de todo lo que supone este acontecimiento y cómo han trabajado ellos, ¿no? Así que nada, en el orden que queráis. Pues yo creo que en el orden que habíamos establecido, que nos habíamos más o menos puesto de acuerdo, era que empezaba yo y que acababa Irene, así que muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar, por supuesto, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Bernardo, por haber organizado este acto, tertulia, presentación. Muchas gracias a los asistentes que han dejado un partido. No sé si son aficionados, pero efectivamente hoy hay un partido importante ahí al lado. Por estar aquí con nosotros y gracias a los que nos atienden, los que nos, en fin, siguen por la retransmisión. Aparte de a Bernardo García García, no solo por la organización, sino porque también es evidentemente el alma, ¿no? El motor de este proyecto tan amplio como ya les ha contado, del cual nosotros somos una parte, creo que importante, todo hay que decirlo. Creo que va a ser el libro más grande. Pero somos parte de un proyecto mucho mayor y así lo hemos entendido. Efectivamente, pues el libro de Beatriz ya nos marcó mucho la pauta de lo que era en principio una idea y que, bueno, pues con muchas conversaciones con Bernardo íbamos más o menos entendiendo qué es lo que quería, pero al ver el libro de Beatriz y Teresa, por cierto, pues ya supimos mucho mejor por dónde nos movíamos. Yo también debo decir que
que de alguna manera siento que aquí se cierra como un círculo porque el proyecto empezó aquí. Exactamente en el piso de arriba. Quiero recordar que estábamos en el año 2016 cuando también me invitó Bernardo para una charla en un curso y recuerdo perfectamente que yo mostré una diapositiva con una lista de relaciones que habíamos elaborado Irene y yo. Irene y yo, por otras circunstancias. Sí, ¿qué circunstancias eran? Pues que el proyecto que yo tenía en la época, fíjense el título, Circulación de personas, libros, objetos y noticias entre Brasil y los territorios de la monarquía hispánica. Con lo cual, uno de los objetivos de ese proyecto era ya recuperar y estudiar algunas de ellas, así lo teníamos en mente, las relaciones de la conquista y recuperación de Aquel Bahía. curso era por Pernambuco, por la Sí, exposición que hizo el exacto, Naval. Y exacto. ahora tenéis otro proyecto Exacto, en mente con el Naval. porque fue Fue la la... exposición de además se une, los sí. batallas de Fue la exposición sobre la batalla de Oquendo, sí, los cuadros, los cuadros. relacionados con la batalla de los Abrojos. La batalla de Pernambuco la llamaron, de hecho, a la exposición. La exposición, sí. Y entonces, pues recuerdo que hablé en aquella ocasión precisamente de esos ataques en Bahía y en Pernambuco. Y ese fue uno de los proyectos, era un proyecto del Ministerio, pero la segunda parte, digamos, de la investigación ha sido posible e incluso los aportes para esta edición de este libro por el proyecto que tengo ahora, el proyecto de la Junta de Castilla y León, Intercambios Culturales, Transculturación y Castellanización en los territorios del Reino de Portugal y Brasil durante el periodo de la integración en la monarquía hispánica y sus postrimerías 1580-1668. Este es un libro que en la presentación que tuvimos en Salamanca yo ya comenté y creo que es pertinente que lo vemos así, es casi un libro total. Los lectores, quienes se acerquen luego y lo adquieran o les llegue el libro, van a ver que efectivamente es un libro muy, 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 muy ambicioso. Es un libro amplio, como ven por su volumen, ¿no? Son 700, no recuerdo exactamente, 798 veo aquí. Sí, pero tienes que añadir todas las más 70 de imágenes, efectivamente. En total, en pliego son 850 850 páginas. Y digo que es un libro que tiene una ambición casi de libro total. ¿Por qué? Pues porque contiene un muy amplio estudio que hemos organizado Irene y yo de lo que tratamos aquí, tanto del hecho de armas como del análisis de la propia ciudad de Salvador, que efectivamente Irene ha realizado a través de su tesis doctoral y se refleja aquí, como de las relaciones que hemos seleccionado, que luego Irene les comentará, como de las obras de teatro, dos de las que, como ya ha dicho Bernardo, se escribieron, pero son las que nos han llegado, la de Lope de Vega, el Brasil restituido, y la de Juan Antonio Correa, que al fin y al cabo era un autor portugués que escribió en español esta obra de teatro y que se representó en Lisboa. Tenemos el documento que efectivamente prueba que hubo una representación hacia noviembre del año 25. Lo que no sabemos es si en Lisboa se representó en español, probablemente sí. Al fin y al cabo el bilingüismo y que los autores portugueses escribieran en castellano, eso era más frecuente a que los españoles escribieran en portugués, aunque López sí que hablaba portugués, por lo menos hay un lusitanismo, como dicen incluso en la obra Los he restituido, pues esto está en la obra, ¿no? El análisis que ha hecho Enrique Rodríguez Moura y además tenemos también un análisis iconográfico fundamentado, claro, porque esa es la raíz del proyecto, como ya les ha explicado Bernardo, en la recuperación de Bahía, el extraordinario cuadro de Maíno, que por cierto, los que visitaban el Salón de Reinos, cuando salían, decían, el mejor cuadro que hay aquí es el de Maíno. Luego, la historia, es decir, que Breda hoy esté en Holanda y sea mucho más importante que Brasil, digámoslo en nuestra geovisión, por un lado, y por otro, la talla que ha ganado históricamente Velázquez, pues han hecho que el cuadro de Maíno quedara como en un segundo plano, a pesar de que en la época no era así. Ya digo que cuando Olivares llamó a aquellos poetas, muchos de ellos coincidían y de hecho Bernardo cita alguno de esos versos, hicieron versos sobre todo centrados en ese cuadro, no solo por la técnica, ustedes lo habrán visto en el Museo del Prado, que es un cuadro sobrecogedor, sino la manera absolutamente única y original en el siglo XVII de tratar un hecho bélico. Cuando todos habían presentado al general como
como en el primer plano, ¿no? Aquí Maíno pone a las víctimas en el primer plano y es un hecho muy importante en la historia de la pintura. Hay quien lo ha comparado, pasando el tiempo, con el Guernica, efectivamente, ¿no? Uno de esos grandes cuadros de la historia de la pintura que representan a las víctimas. Bien, pues es un libro que, como digo, ataca varios frentes. Cuando Bernardo me hizo la propuesta, inmediatamente invité a Irene, pues por supuesto, porque ya había comenzado su tesis y Irene tenía que participar, lógicamente, porque ya estaba con la investigación muy avanzada, y un poco más tarde se incorporó Enrique Rodríguez Moura para hacer la parte del teatro. Pero digo que en principio nuestro trabajo era el de recopilar las relaciones, ponerlas a su vez en relación con el cuadro de Maíno y con el teatro, y hacer una edición de esas relaciones. Pero claro, somos historiadores, en fin, y nos fuimos enredando, y hubo dos cuestiones. De una les hablará más después Irene, que es la amplia relación de relaciones, es decir, el listado que tenemos, de les hablará ahora Irene, y inevitablemente, porque hacía falta, no fue un capricho, sobre esto con Bernardo hablamos mucho, porque hacía falta, hicimos una introducción de 163 páginas, que es un libro en sí mismo. ¿Por qué no hay una monografía de la recuperación de Bahía? Créanlo o no. Es uno, tal vez para la primera mitad del siglo XVII, o indudablemente para el primer cuarto del siglo XVII, el mayor hecho bélico de la época, el mayor hecho de armas. Un episodio absolutamente central, tanto en la historia de la monarquía hispánica como, por supuesto, y ahí es a lo que vamos, en la historia de la unión de los reinos de España y Portugal. Y ya les voy adelantando algunas de las hipótesis. Una de las hipótesis es que este hecho a la larga fue crucial para cómo se desarrollaron los eventos después de esa unión. ¿Quién puede dudar que armar una flota de 12.500 hombres supuso un enorme agujero en las finanzas? ¿Quién puede dudar esto? Aunque muchas veces se ha dicho que la bancarrota de 1527 tuvo más que ver con la idea de Olivares de cambiar unos banqueros por otros, que probablemente tiene mucho de esto, los genoveses por los portugueses, por los cristianos nuevos, pero efectivamente todavía no hemos medido esto, no sabemos, no hemos estudiado, y en Simancas los papeles están, hemos hecho la investigación pertinente, por supuesto, y hemos descubierto bastantes cosas. Todavía no sabemos específicamente cuál fue el impacto financiero, aunque sea financiero, de este hecho de armas. Entonces, hemos aprovechado efectivamente para intentar no rellenar las lagunas, esas todavía están por rellenar, muchas de ellas, pero al menos sí plantearnos algunas grandes cuestiones sobre este hecho e intentar avanzar algo en ellas, intentar por lo menos desarrollar algo más, puntos que habían quedado hilvanados, y sobre todo un afán que en fin, nos caracteriza como historiadores, creo que a todos, que es el de derribar mitos y lugares comunes. Y sobre esta cuestión hay muchos lugares comunes. Yo no me resisto a leerles el arranque de la introducción para que vean cómo lo abordamos. Decimos así: 6 calles a lo largo y 12 a lo ancho, 4.000 habitantes, unas 1.400 casas. Esto era, en resumen, la ciudad de Salvador de Bahía de Todos los Santos en 1624, momento de la conquista holandesa. Para reconquistar este minúsculo enclave portuario, sede teórica de los gobernadores del Estado do Brasil, la Corte de Madrid movilizó, con el conde duque de Olivares al frente, la mayor flota que había cruzado el Atlántico hasta ese momento, con más de 12.500 efectivos. ¿Cuál era la importancia de Salvador de Bahía para movilizar tal flota? Esa es la pregunta de arranque, y a partir de ahí vamos efectivamente desarrollando una serie de argumentos. Y, como digo, creo que sí que hemos conseguido, no sé si derribar los mitos, eso es imposible, los mitos están ahí, cada uno los toma como quiere, ¿no? Pero nosotros sí tenemos esa responsabilidad de al menos separar las ideas que se van reproduciendo en el tiempo, sin mucha crítica, y lo que es ya un aporte crítico y un aporte documental, que es lo que nosotros intentamos hacer aquí. El primero de ellos es
el argumento del nacionalismo portugués, muy típico también de una historiografía brasileña, que en este aspecto es poco crítica, sobre que los holandeses aparecieron en Brasil porque Portugal heredó los enemigos de España. Esa idea de la herencia de los enemigos está en todos los libros de texto que ustedes puedan consultar de historias de Brasil colonial, en todos los libros de texto de la historia de la Unión de las Coronas Ibéricas, como lo llaman. España le aportó a Portugal fundamentalmente enemigos. Yo hago la pregunta contraria. Nadie habría nunca atacado los territorios portugueses de no haberse producido la unión. Nunca los holandeses habrían tenido ambiciones en Asia, en el lucrativo comercio de la pimienta, si no se hubiera unido al Reino de España. Nunca habrían tenido una ambición sobre el comercio del azúcar, que por cierto eran los principales transportistas del comercio de azúcar en los años de la tregua, los holandeses, si no se hubiera unido España a Portugal. Es decir, no se sostiene por ningún lado. ¿Y por qué no se sostiene? Y aquí lo probamos. Porque los holandeses llevaban mucho tiempo comerciando y participando en muchas cuestiones, no solo comerciales en Brasil. Habían enviado flotas anteriormente, habían empezado a establecer colonias, sobre todo en la región del Amazonas, y una serie de personajes espontáneos, comerciantes. Unos hablan de espías, otros hablan de simples viajeros que habían recorrido la costa de Brasil. Dick Rauters es uno de ellos, ¿no? Al que llamaban en Portugal Mãozinha. Algunos de ellos incluso tenían apodos portugueses de tanto que pasaban por el lugar. Quiero decir que Holanda tenía un interés en ese territorio previo, digamos, en ese aspecto puede que sí sea contemporáneo al hecho de la Unión. Más o menos en los años finales del siglo XVI ya había holandeses en el comercio con Brasil, sobre todo en el comercio del azúcar, muchos de ellos cristianos nuevos con apellidos portugueses que luego transformaban su apellido portugués en un apellido más judío, o un nombre típicamente judío cuando venían o cuando estaban en Ámsterdam. Otras de las cuestiones sobre las que nosotros hemos abundado aquí, bueno, pues un hecho sobre el que una buena parte de la historiografía portuguesa, de nuevo, me refiero a una historiografía que ha incluso recientemente tratado estos asuntos, en el que se incide mucho. No fue tanto, a veces entre líneas se lee esto, no fue tanto una rivalidad hispano-neerlandesa, evidentemente sí, porque los holandeses ocuparon Salvador y hubo que reconquistarlo, sino una rivalidad hispano-lusa. Al final de cuentas, esto que debería haber sido la mayor, que lo fue, no debería, es que lo fue, el mayor hecho, yo entre bromas digo, es la mayor operación que han hecho juntos españoles y portugueses, ¿no? Tienen que hacer un mundial de fútbol, ¿no? Sí, espérate. A ver qué hace Marruecos en todo esto, sí, pero ¿no? Espérate en teoría tienen que hacer una empresa conjunta. Con el tema de la federación. Pero digo, muchos de estos autores al final convertían la rivalidad hispano-neerlandesa en una rivalidad hispano-lusa. Como que el gran enfrentamiento se dio entre españoles y portugueses, o entre hispanos y lusos, como quieran llamarles. Bien, lo decimos aquí, no negamos que lo hubiera. Por supuesto que esa rivalidad existía y no la negamos. Otra cosa es que fuera un elemento primordial. Muchas veces se escribe sobre este asunto pensando más en 1640 que en 1624. Y una cosa que todos estaremos de acuerdo es que nadie sabía en 1624 o 25 lo que pasaría en 1640. De eso estaremos todos de acuerdo. La rivalidad existía, la resistencia a la unión por supuesto que existió, nadie lo niega. Otra cosa es que en este evento solo hubiera rivalidad hispano-lusa. No sabemos y lo hemos visto y es muy claro que la manera de actuar fue muchas veces colaborativa, fue muchas veces de malentendidos, fue muchas veces de efectivamente acciones bélicas conjuntas y evidentemente exitosas porque al final se recuperó la ciudad. Y lo que hemos visto también, de esto hablará más Irene después, es que no hubo una única visión lusa del episodio, hubo varias. Y creo que nosotros hemos reflejado eso también, tanto en el análisis inicial como en nuestra selección de relaciones. Nosotros también hemos querido ver, como dice el título de este acto, la repercusión que tuvo, por eso la cuestión de las relaciones. Y evidentemente hemos entrado también en las distintas interpretaciones que se hicieron de la victoria. Dependiendo quién escribiera, dependiendo desde qué lado se viera, esta victoria de las armas del monarca católico, de la monarquía católica,
esta victoria, esta restauración, como se la quiso llamar. Es decir, los herejes habían conquistado una plaza católica, lo que hizo esta flota fue restaurar la plaza en manos de la monarquía católica, a quien le correspondía la soberanía, pero además le correspondía por legitimidad desde el punto de vista religioso y moral. Las interpretaciones fueron muy diversas, desde la providencia, ¿no? Desde dar la razón a quienes tenían ya la razón previa por la legitimidad, pasando por el protagonismo de los locales, pasando por, en el caso de los napolitanos, eran los napolitanos los que habían llevado a cabo los mayores hechos de guerra. En el caso de don Fadrique, que evidentemente inmediatamente envió la carta narrando los acontecimientos para él figurar como protagonista, a los portugueses, sobre todo el protagonista de la Armada portuguesa, Manuel de Meneses, que se atribuye esa victoria, pero sobre todo como poco a poco la narración de los hechos pasa a una intensa labor de impresión y de divulgación de narraciones ya impresas, porque muchos de las relaciones que nosotros, menos una, menos dos, las demás son todas impresos. Pero hay una intensa labor de la imprenta para imponer un relato que al final es el de que es el conde duque de Olivares el que de alguna manera lleva el plan que él idea a buen término. Esto, si me apuran, en corolario es el que produce el teatro, es decir, la obra de Lope de Vega, al fin y al cabo, se representa, no sabemos exactamente dónde, pero pensamos que en el Alcázar. Es decir, la idea es que efectivamente la representación es una obra probablemente pedida por Olivares y representada en la corte. Eso por un lado, pero por otro lado, la importancia que tiene la obra de Maíno. La obra de Maíno, como ya dijo Bernardo, efectivamente se basa, creemos que fundamentalmente, sea evidente, ¿no? La imagen del tapiz lo dice todo, porque es la misma imagen final de la obra El Brasil restituido, que por cierto hemos vuelto a ver, hemos podido ver representada a través del proyecto de Bernardo y con la colaboración de la Fundación Hispano-Brasileña y de Estudios Brasileños, tanto en el Museo del Prado como en Salamanca. Y hemos tenido la ocasión de ver esa escena final en la cual efectivamente Lope de Vega dice que don Fadrique muestra un tapiz en el que aparece una representación del rey y le pregunta si pueden perdonar al hereje holandés. Y dice don Fadrique, parece que dijo sí. Esa es la escena que aparece en el cuadro de Maíno, pero no solo esa escena. La escena de la víctima corresponde de manera muy clara con cómo Tamayo de Vargas, que al fin fue quien narró desde el punto de vista oficial toda la operación en su obra sobre la recuperación de Bahía, precisamente, la obra, digámoslo así, oficial, el cronista oficial, que al fin y al cabo era el cronista mayor, que fue quien finalmente narró los acontecimientos y que es de alguna manera quien más incide en el protagonismo de Olivares y de la monarquía católica y de la monarquía hispánica en el éxito de la operación. Por lo tanto, lo que tenemos al final es una serie de relaciones que desembocan en una obra de teatro. Por cierto, la investigación a la que hemos tenido acceso y que hemos realizado nos ha abierto una nueva vía sobre cuáles fueron las fuentes de Lope de Vega a la hora de escribir El Brasil restituido y la importancia que le dio Lope de Vega a esta obra en principio, porque él quería también ser cronista mayor. Entonces, él de alguna manera está haciendo ficción a partir de hechos ciertos, de hechos reales, y esto de alguna manera el censor Vargas Machuca lo deja caer en el texto que él hace. Saben que es muy interesante esa censura. Algunos han atribuido a Diego Ruiz, ¿no? De alguna manera, la relación de la que él habla, ¿no? De la que habla Vargas Machuca, dice que Lope de Vega se basó en la mejor relación de las que se habían escrito y dice que trajo un testigo, ¿no? Trajo un testigo que había participado en los hechos y que fue herido en los hechos. La coincidencia de todos estos términos nos lleva directamente al sobrino de don Fadrique, Enrique Alagón, que fue uno de los que probablemente, junto con Pedro Porres, también sobrino de don Fadrique, trajo desde Salvador la carta escrita por don Fadrique y la llevaron a la imprenta directamente.
Entonces, todo esto lo hemos, de alguna manera, sacado de la manera en la que también tiene Lope de narrar los hechos y los datos que da y cómo coinciden con algunas relaciones y no con otras. Y en tercer lugar, efectivamente, y el libro, yo creo que esto lo completa, desemboca en el gran cuadro de Maíz. Por lo tanto, bueno, pues para concluir, un libro muy completo, un libro que creemos humildemente que aporta algo a un tema que todavía está por cerrar. No hay ningún tema en historia que se cierre definitivamente, pero este es un tema que está todavía muy abierto a pesar de la importancia que tuvo y que yo creo que a las personas interesadas en el periodo, a las personas interesadas en el tema de la unión de las coronas ibéricas, el tema que nosotros llevamos mucho tiempo investigando de Brasil en la monarquía hispánica, pues les va a aportar, efectivamente, creo que les va a servir para entender mejor el periodo. Muy bien, gracias. Ahora, bueno, hemos hablado de esto también. Ahora le damos la palabra a Irene Martín Vicente, ¿es Vicente Martín? No, Vicente Martín, porque ella también nos va a dar otro punto de vista sobre esta intrahistoria del proyecto y de la realidad que tienen delante, ¿no? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. También gracias a los que nos están viendo online. Si hay alguien, sobre todo gracias a Bernardo por haber organizado esta segunda presentación del libro. La primera fue en Salamanca, esta segunda aquí en Madrid, y es donde este libro también nació y yo creo que también me interesa. Retomo, porque me ha gustado un poco ese argumento que empezó José Manuel, que con este libro se han roto mitos, porque yo creo que hemos roto uno más, o al menos desde mi punto de vista, y es el de los historiadores, que a los historiadores no nos gustan las fechas, o no aceptamos que nos gustan las fechas porque somos más del proceso. No nos gustan tanto las efemérides porque pueden ser un poco simplistas, ¿no? Pero en este caso, el hecho de que se estuviera acercando el 2025, con 1625, al igual que ocurre con otras fechas que se acercan y que implican centenarios de universidades, hace que una parte fundamental para que este tipo de investigaciones salgan adelante, ya no solo el libro, que es el resultado material, sino el tiempo que hemos dedicado a desplazarnos de un archivo a otro, o incluso a reunirnos entre nosotros y después sentarnos a escribir, el hecho de que esta fecha, este centenario, se acerque, hace que las instituciones públicas, que son la que buena medida dependemos, nos presten atención de vez en cuando. En este caso, aprovecho este momento para agradecer a los dos investigadores principales de los dos proyectos que hacen posible esto, Bernardo García con su proyecto Polemis, financiado por el Ministerio, y los dos proyectos de José Manuel que se han solapado. El libro empezó con el de intercambios, circulación, y hemos acabado con el de intercambios. Entonces, otro mito que hemos roto, o que a mí me ha abierto los ojos de sentido, porque es necesario a veces acudir a la llegada de esa fecha, de esa efeméride, para poder llevar adelante esta investigación. Porque gracias a ese apoyo institucional, un libro que originalmente nació o fue concebido como simplemente con muchas comillas, recopilar ciertas relaciones que se conocían más o menos sobre el hecho de Salvador, ponerlo en conjunción con una obra de teatro y asimismo con un cuadro, el cuadro de Maíno, ha podido ser mucho más. Y ha podido ser mucho más por varios motivos, porque es un evento que en realidad son dos, o en realidad son cuatro. Gracias a todo ese apoyo que hemos tenido, la investigación, como digo, fue más allá. Y fue más allá en dos sentidos. Y aquí ya me explico y doy un poco la imagen o la interpretación que yo hago de este libro para aquellos que estén interesados en nuestra aportación, la aportación que hacemos a la bibliografía o la literatura actual. Por un lado, este evento en realidad son dos. Es un evento de conquista de Salvador, es un evento de reconquista de Salvador. La conquista holandesa de 1624 y la reconquista, es decir, hay un envío holandés contra la monarquía hispánica que se produce en Brasil y después hay una respuesta masiva, desorbitada, exagerada por parte de la monarquía hispánica contra ese ataque. Y por otra parte, hay una conquista a través de los panfletos, a través de relaciones, a través de distintos materiales escritos de corte más o menos cultural e informativo, que también hacen las Provincias Unidas, porque convencen
incluso llegan a minar la moral a muchos habitantes de las provincias obedientes, poniendo de manifiesto que han conseguido conquistar Salvador porque Brasil está deshabitada, Brasil está poco fortificada, Brasil es el punto flaco de la monarquía hispánica. Y ahí la monarquía hispánica, aparte de tener que reconquistar Salvador por las armas, se ve obligada a reconquistar Salvador también por las letras. Esa es la gran contribución, yo creo, de este libro, una de las dos grandes contribuciones, porque al ser capaces nosotros de descubrir esa doble conquista y esa doble reconquista, este libro no solo hace, evidentemente, uno de los más completos estudios sobre el evento histórico en sí, sino también sobre cómo ese evento se contó o se narró, cómo esa conquista se desarrolló en los textos y cómo esa reconquista también se desarrolló en los textos. Porque no solo se cuenta, sino que se desarrolla. La manera de contar la conquista, la reconquista, tiene su propio desarrollo. Es como dijéramos, como un, por así decirlo, un juego de niños del teléfono escacharrado. Llega una noticia y al cabo de varios meses han cogido pedazos, han llegado rumores y hay 7 versiones circulando en la misma ciudad de Madrid o en la misma ciudad de Lisboa. Esta investigación o esta gran conclusión hace que el título que Bernardo le ha puesto a esta tercera presentación me parezca la gran manera de resumir este libro, que es el enorme impacto, o sea, la conquista de Salvador y su enorme impacto mediático, porque es, sin lugar a dudas, uno de los eventos, y tengamos en cuenta que está ocurriendo al otro lado del Atlántico, que más entusiasmo genera, que más atención genera entre el público popular, más o menos neutral, de toda Europa. Encontramos textos, bueno, cuando se produce el evento, cuando cae Salvador en manos holandesas, en manos neerlandesas, hay individuos oficiales en Lima, en Manila, enviando cartas a Madrid diciendo que nos hemos enterado de esto, ¿qué pasa? ¿Cómo va a responder el rey? Está toda la monarquía hispánica pendiente. En Estambul, en Constantinopla, también hay cartas entre el sultán y sus visires hablando de este tema, aunque el Imperio Otomano estaba muy lejos del Atlántico. Es decir, que vamos a decir de Alemania o de otros países centroeuropeos. Entonces, eso se consigue, en el caso holandés, se consigue porque por parte de las Provincias Unidas hay esa política que un historiador, Michel van Roessen, ha acuñado como Atlántico Público. Para poder llevar adelante cualquier empresa en el Atlántico, a la altura de 1621-22, que es cuando recién se funda la Compañía de Indias Occidentales, una compañía que ya nace un poco deficitaria, nace con ciertos problemas económicos, nace ya debiendo bastante dinero a sus acreedores, porque intenta inventar a la compañía de las Indias Orientales, que es bastante exitosa, pero en fin, es más complicado. Les convence y empieza a publicar todas estas cuestiones, como yo les decía, de que Brasil no está verdaderamente fortificado, de que es la gran yugular, y esto convence a la población. Se publican también textos en distintas ciudades fronterizas con las provincias obedientes para que los habitantes de las provincias se den cuenta un poco o reciban la visión de qué mal está nuestro rey, que nos van a atacar o que ya nos han atacado. Y eso, pues esa primera conquista por la parte de las letras tiene que ser después reconquistada. En este sentido, así como digo, la posibilidad, todo el apoyo que hemos tenido para esta investigación nos ha permitido ir más allá del mero hecho histórico y meternos en ese ámbito literario, o no solo literario, no entendamos literario en el sentido de artístico, sino literario en el sentido un poco de textos fabricados para un cierto entretenimiento o para una cierta, para cumplir un cierto objetivo desde el emisor hacia el receptor o crear una cierta imagen. También hemos podido analizar todos esos textos, cómo ellos se van produciendo, y es lo que les decía antes. Hemos podido saber esa genealogía textual, no sé si se podría llamar así, de cómo llega una noticia y cómo esta, a través de rumores o a través de las distintas intenciones o intereses de quien lo recibe y quien lo recibe, añade o no añade, eso va creando una especie de bola que al final la monarquía hispánica tiene muy fácil apropiarse y acaba presentando al mundo, que es lo que ocurre en 1678, cuando el cronista oficial presenta al mundo la conquista de Salvador de Bahía, no tanto como una empresa luso-castellana, sino como el verdadero triunfo de las artes de la monarquía hispánica contra el enemigo holandés. De eso que ocurre en 1628 a lo que
verdaderamente lo que ha ocurrido en 1624-25 hay un trecho. Y nosotros hemos sido capaces de ver la evolución, de ver los detalles de ese trecho, gracias a los 208 documentos que hemos sido capaces de no solo encontrar, no solo identificar, sino sobre todo analizar e inventariar en un orden. Nosotros hemos seguido un orden cronológico, porque evidentemente es el más obvio para seguir esa cronología, pero no siempre el texto anterior es la fuente del siguiente, porque a veces, bueno, hay saltos, o un texto posterior se sirve de otros muchos, de otros más anteriores, pero bueno, esto está todo explicado en el libro. Y en este listado de estas 208 relaciones o textos o crónicas o periódicos semanales o bisemanales, hemos dividido un poco también para que el lector nos acompañe en esta interpretación de la conquista doble y la reconquista doble. Los hemos dividido en dos grandes partes. Por una parte están los documentos relacionados, tanto de la conquista como de la reconquista, que son lo que podríamos denominar como los documentos históricos más al uso. Son documentos de corte o de fuente que el historiador podía utilizar. Todas son utilizables por el historiador, pero digámoslo así, son documentos indirectos, pero que están relacionados con el hecho. Y por indirectos me refiero a que no son textos producidos para dar propaganda o quitársela al hecho de armas, sino que son simplemente el resultado de que el hecho de armas se estaba produciendo. Me refiero aquí, por ejemplo, a una carta de la mujer de Thierry Cruiters, que está pidiendo su liberación porque estaba apresado en Brasil. Y ya nos da cierta noción de que este hombre, que después irá en la armada holandesa para conquistar Brasil, ya había estado antes en Brasil, tenía un cierto conocimiento del terreno, etc. Ya nos da esa pista. Tenemos también listados de navíos, de hombres que se han alistado, de pertrechos navales. Tenemos también la confesión de grandeza de Fadrique Toledo. Son todos los documentos que nos ayudan a comprender mejor quién es quién en todo este episodio, y en realidad nos permite contrastar un poco cómo se van desarrollando los eventos para después nosotros poder ver con esos documentos literarios cómo esos eventos se han ido interpretando. En este sentido, tenemos de esas 208, 57 son documentos relacionados. Es decir, tampoco son tantos. Nuestro enfoque fue más en esa mediatización del proceso. 15 estarían relacionados con la conquista en sí. Por ejemplo, esta carta de esta mujer que está pidiendo la liberación de su marido sería un documento relacionado a la conquista holandesa, y un documento relacionado a la reconquista holandesa es la confesión de grandeza de Fadrique Toledo, que entonces no recuerdo el año, pero bueno, estaría relacionada ya con la reconquista. Y después, que es la gran contribución, son las 151 relaciones, crónicas, textos un poco más elaborados elaborados en sentido literario, como decía, sobre estos dos eventos. Y aquí es donde verdaderamente radica el valor, el interés y sobre todo la gran aportación de ser capaces finalmente de afirmar que este evento fue el más mediático y mediatizado del periodo, por ser 51 textos de la conquista holandesa, pero 100 se produjeron después de la reconquista. Es decir, cuando la recuperación ya se ha producido, hay hasta 100 textos que hayamos sido capaces de encontrar. Seguramente hay muchos más, porque en todos los archivos que hemos consultado, a veces ha sido desplazarnos a la ciudad en sí, o a veces a través de una búsqueda bibliográfica rápida en el catálogo disponible, como en la Biblioteca Nacional de Austria, que simplemente hicimos Austria y salieron varias. Hemos encontrado, o sea, hay en todas partes, y las hay en todos los idiomas que nosotros podamos leer e identificar actualmente. Entonces, todavía queda por hacer. Llegó un momento en el que cierta persona ya nos metía prisa para cerrar el libro, y sí que es cierto que cuando el libro ya estaba en imprenta nos llegaron dos más que ya no hemos podido introducir. Porque estaban como duplicadas, porque van unos meses, luego la conquista, luego el otro, con las gacetas alemanas. Eso es, sí. Mercurio. Y es ahí, en esas 100, donde, en fin, hemos sido capaces de trazar que toda esta información que está circulando no solo por Madrid, por Sevilla, por Lisboa, sino también, pues eso, como digo, por Nápoles, o incluso que llegan eso, a Austria, también había, bueno, en latín hay alguna también, es decir, están circulando en idiomas o en lenguas que la mayor parte de la población letrada, diplomas, que estén por Madrid o Sevilla, pueden leer, pueden comprender y se pueden llevar a sus casas. Pero claro, ¿qué versión leen?
Y ahí es donde entra nuestra mano, de haber leído muchas, de haber estudiado muy bien el evento gracias a esos documentos relacionados, ver más o menos qué pasa hasta donde podamos y ver cómo eso se ha transformado o no en esas relaciones. Era imposible trabajar con las 100. Nosotros los hemos trabajado hasta cierto punto y hemos hecho creo, para ser historiadores, no ser historiadores de la literatura o historiadores más dedicados a los textos literarios, hemos hecho una buena genealogía textual, hemos comparado muchas discrepancias entre una y otra o similitudes que no sabemos una relación da de repente un detalle y luego vemos que se repiten otras tres, entonces vemos que esa originaria es de la fuente de las otras tres. Eso, bueno, era imposible trabajar con las 100, lo que hemos humildemente hecho, aunque yo creo que también de una manera bastante correcta, ha sido esa genealogía textual. Entonces ahora el historiador o el lector que se acerque a este libro no solo va a conocer el evento, sino también cómo las personas que estaban, por ejemplo, aquí en Madrid, se vieron bombardeadas por distintas versiones del evento, desde 1626 hasta no sé cuándo es la última. Bueno, no hay última en realidad, pero vamos a poner... Correa en el 70. En el 70 están bombardeados y por distintas versiones hasta llegar un momento en el que o bien el evento se convierte en algo mítico que sucedió pero nadie sabe exactamente cómo, o bien algo que fue un lío que nadie sabe cómo tuvo ese éxito. Pero aquí nosotros decidimos, también siguiendo un poco esa idea de José Manuel que ha puesto, que es como el gran triunfo, no el gran triunfo, sino que se ha dicho que este evento fue el inicio de la ruptura entre Portugal y España, pero no lo fue tanto. Para demostrar, para romper ese mito, nosotros elegimos 6 relaciones que hemos estudiado en profundidad, están estudiadas un poco aparte de las otras 100, aunque forman parte de ese estudio de las 100, están estudiadas un poco aparte, porque cada una tiene unas circunstancias muy específicas que a nosotros nos ha hecho o nos inclinó a elegirlas, a dedicarles más tiempo y sobre todo a transcribirlas y a editarlas, algunas críticamente, para que ustedes tengan acceso de primera mano a ellas. Nuestro criterio para elegir estas 6, porque necesitamos poner algún criterio, si no entraban algunas verdaderamente interesantes, era que fueran relatos directos. Relatos directos se refiere a que hubieran sido escritos en la propia Salvador o después en la península ibérica, pero por testigos presenciales o que declararan ser tal. Ha habido algunos casos que ahora paso a explicar en los que no hemos sido capaces de comprobar si esa persona estuvo verdaderamente en Salvador o no, pero nosotros no somos nadie para quitarle ese atributo si él lo pone en la portada. Ese era nuestro primer criterio, que el texto hubiera sido escrito por alguien que de alguna manera hubiera estado allí cuando los eventos se produjeron. Que no hubieran sido escritas más de 2 años después de que se produjo el evento. La más tardía que tenemos es de 1626, bueno, 1627, aunque hace referencia a 1626, porque ahí también estamos manteniendo un poco la inmediatez de los hechos y también nos quitábamos introducir, y esto es, bueno, me da un poco feo decirlo, pero creo que está adecuado, nos quitábamos introducir la gran crónica oficial de Felipe II, que es la de Tomás Tamayo y Vargas, que es de 1628. Tomás Tamayo y Vargas está respondiendo a todo un programa ideado por Felipe IV y esa es muy interesante, evidentemente, pero ahí entraría en cierto conflicto con esa veracidad, ese testimonio directo que nosotros queríamos mantener, y pusimos un poco ese límite en 1626, que en realidad es un poquito 27. Y el último criterio era que el lector tuviera una idea clara de la perspectiva o de las motivaciones de las 3 naciones que participaron en la Reconquista. 3 más 1, porque te habría que añadir también, junto a la portuguesa, a la castellana y a la napolitana, la perspectiva local. Porque aquí sí que es cierto que parece este evento ha sido hasta ahora visto siempre en términos europeos. Las Provincias Unidas atacan Brasil, Felipe IV arma una armada luso, castellano, napolitana, vizcaína y la manda a Brasil, la recupera y todo se va a Francia. Pero allí existen, en Salvador, existen contingentes militares que yo defiendo, en una publicación que va a venir dentro de poco, que yo defiendo, que no solo ayudaron, sino que en realidad le facilitaron la victoria a Felipe. Entonces, como José Manuel ya estaba un poco al tanto de esta interpretación o estas ideas mías, decidimos incluir también un testimonio local.
un testimonio de alguien que ya estaba en Salvador cuando los hechos ocurrieron y que cuando todo acabó se quedó en Salvador, para ver un poco esa tarea. Los 6 textos que hemos elegido, les voy a decir un poco rápido y no necesitan quedarse con el nombre porque luego van a adquirir el libro y lo van a tener. Serían las 3 visiones castellanas, que son la visión de Juan de Valencia Guzmán, el compendio historial, se llama su obra, y es uno de estos individuos que decía que él en la portada se declara que fue soldado, dice textualmente, que fue soldado particular y se halló en todo lo que ocurrió, algo así. Bueno, nosotros aprovechando, ahí se declara de Salamanca. Nosotros aprovechando que estábamos en Salamanca, nos acercamos al archivo provincial y al archivo municipal de Salamanca, encontramos cierta información sobre él y ahí, bueno, cosas muy interesantes sobre Juan de Valencia, porque él era regidor de Salamanca, es decir, era un tipo importante en el ámbito local, pero no hemos encontrado nada que nos especifique o que nos confirme que él estuvo en Salamanca. Pero decidimos incluir también por una cuestión clave, porque es una de las fuentes más completas en el sentido de que incluye datos de todos los navíos. Ustedes se van a aburrir de ver tablas con todos los hombres, los nombres de los barcos, los capitanes que van, el sueldo que ganan, no sé, incluye todo, el número de cañones, la pelotería que llevan, los curas, gallinas creo que también cuenta. Es un gran texto de logística militar naval. Y también es el texto que más se critica, que más se cita, perdón, sin crítica. Todos lo toman como el gran texto histórico, todo lo que dice Juan de Valencia Guzmán fue lo que aconteció, pero bueno, sí que es cierto de Juan de Valencia Guzmán, si no tenemos de momento constancia de que él estuvo allí, pues bueno, nosotros lo incluimos para poder hacer esa crítica. Hemos hecho un estudio a partir de los 3 apógrafos que se conservan, uno en la Biblioteca Nacional, otro en el archivo del Museo Naval y el tercero estaba en la Biblioteca del Palacio, Palacio Palacio Real, Real, en la Real Biblioteca. En la Real Biblioteca. Es la primera vez que esto se hace y nos parece interesante porque sí que hay ciertas diferencias que nos han llevado a pensar que, si bien hasta ahora siempre se citaba en la Biblioteca Nacional, la más antigua es la de la Real Biblioteca del Palacio. Esta sería la gran visión castellana, un poquito posterior porque este texto es de 1626. El segundo texto, la relación de la carta, es una carta que la publica Simón Fajardo, el impresor, en Sevilla en 1625. Se produce, don Fadrique de Toledo conquista la ciudad y envía por vía de su sobrino Enrique de Alagón una carta a Felipe IV comunicándole la victoria y entre medias se publica esta carta. Podríamos considerarla como la primera o la más temprana que se publica en España sobre este evento y es una visión castellana porque está publicada en Sevilla para este público castellano e incluye las informaciones básicas. ¿Qué ha ocurrido? ¿Quién se ha muerto o quién ha salido herido? Y poco más, es apenas de un folio y media página. Y ahí después ya llega la relación de Bartolomé Rodríguez de Burgos. Es muy similar a esta que digo, a esta elaborada a partir de esta carta, dando apenas la noticia, pero está pensada para un público portugués. Es la relación bastante importante porque Bartolomé Rodríguez de Burgos era el escribano de la ciudad, es decir, estuvo en Salvador y aparte era el escribano, o sea, su misión ya era tomar por escrito todo lo que él veía y todo lo que ocurría. Y hay ciertas diferencias con esta primera carta. Son muy similares al estilo, pero hay ciertas diferencias que nosotros también analizamos sobre todo la de incluir el botín de guerra. Al final de su relación, incluye el botín de guerra, que significa que se ha encontrado en la ciudad de Salvador una vez que se le ha permitido a los holandeses salir desarmados y se le han dado barcos para que vuelvan a Holanda, que se ha encontrado en la ciudad y que en fin, y esa información, lo del botín de guerra, después lo analizamos más adelante también, porque se dan datos muy precisos que a veces varían y nos han ayudado a nosotros a hacer esa genealogía de esa evolución de los textos. La quinta sería la de Francisco de Avendaño y Vilela, que es también bastante parecida y que también cumpliría un poco esta función de la visión castellana. Y la tercera, no, perdón, Francisco de Avendaño sería la portuguesa. Bueno, la portuguesa la hemos puesto después, no, la castellana. Después vendría la napolitana con que se llama, no recuerdo el título exacto, pero está escrita por Juan Vicente Zanfelice, que fue el general napolitano, maestre de campo napolitano en las tropas napolitanas, y era un tipo que sabía dónde iba,
porque era un tipo que había estado ya en Flandes y en Alemania con Spínola, después va a Brasil, y este napolitano que está escribiendo en un español que a veces tiene los sismos italianos, En Cádiz también pelea. en Cádiz también, y luego vuelve a Brasil en 1630 y se queda allí y tiene algunos problemas con Johann Mauri. Nos da la visión napolitana. Y esta es muy curiosa porque en lo que decía José Manuel de que este episodio se ha visto como un conflicto ruso-castellano, bueno, aquí esta visión napolitana nos dice que, en el caso al menos de Juan Vicente Felice, él también quiere dejar constancia de que Nápoles estaba allí, de que ciertas tropas o ciertas armadas napolitanas han estado allí y han cumplido su misión para con Felipe IV. Y es muy gracioso en algunos puntos porque Juan Vicente Felice se quiere atribuir no solo que él estaba presente en los momentos en los que se tomaban grandes decisiones, a veces pone Fadrique de Toledo y Manuel de Meneses, Manuel de Meneses era el general de Portugal, estaban discutiendo X y yo estaba por allí y dije que había que hacer tal y no me hicieron caso, pero al final hicieron tal como yo había dicho. Entonces hay un poco ese afán de protagonismo que deja entrever que, bueno, que en este evento, aunque está ocurriendo en Brasil, que es América Portuguesa, y es algo liderado o llevado adelante por la Armada de Castilla por el hecho de que no hay coronas, Nápoles está ahí. Y Nápoles es consciente de que esto se está llevando adelante y que después van a venir las recompensas. Y finalmente ya la portuguesa y la local sería la Carta Anual de Antonio Vieira. Antonio Vieira tiene una importancia excepcional para todo aquel que conozca mínimamente su obra, porque en el momento en el que está escribiendo la Carta Anual, que no es más que el informe anual que los jesuitas tenían que hacer para la compañía, está escribiendo, relatando absolutamente todo, y él tenía 16 años, ¿sabes? 16 años, y está escribiendo todo con un lujo de detalles, y él lo está escribiendo todo, no desde Salvador, porque él no se queda en Salvador, está escribiendo todo desde una de las 3 aldeias en las que la población local de Salvador se refugió cuando los holandeses entraban. Entonces, no solo nos da un testimonio local, porque nos dejan de ver cómo era Salvador antes y lo que pasó durante y lo que pasa cuando llegan ya las armadas y se produce la conquista, sino que nos lo da además desde el punto de vista de la población local refugiada en las áreas rurales de Salvador, que entre comillas poco o nada tienen que ver con la guerra, pero la están observando y la están padeciendo. Entonces, nosotros elegimos esas 6, como digo, porque reflejaban bien esas 3 naciones más una, la portuguesa, la castellana, la napolitana y la local, bastante importante, y eso nos ha permitido, como decía, avanzar en el estudio de este gran episodio desde distintos puntos de vista que, bueno, he intentado defender en mi intervención. Que el evento de Salvador de Bahía en 1625 es el gran evento mediático del momento. Un evento que no solo fue mediático entonces, sino que sigue siendo mediático durante varias décadas después. Está toda la población europea, y sobre todo cuando se produce el triunfo de la castellana, pendientes de nuevos detalles, de nuevos rumores, de quién se ha roto un dedo, de quién ha vuelto, quién robó el oro, etc. Porque es un evento del que se quiere saber todo, es hasta sensacionalista a veces. Hemos conseguido hacer esa genealogía textual antes, con muchos estudios que se han hecho previos, sobre todo bastante tiempo atrás, ¿no? Se tomaban algunos textos, algunas de estas relaciones, como si tuvieran la verdad absoluta. Es decir, el texto se toma, se sacan los datos y los analizamos. Al ponerlos un poco en orden, en esa genealogía textual, hemos visto de qué otras fuentes beben las fuentes que antes consideramos o se consideraban como susceptibles de ser utilizadas como fuente histórica. Ahora, yo creo que es necesario que quien se acerque a este tipo o a este compendio tiene que mirarlo con esos ojos un poco de tener presente que está aquí, de que antes de coger el dato tiene que quitar un poco el velo, ya sea el velo castellano, portugués, napolitano, hay que quitar esa impronta que su autor deja. Y sobre todo, identificar los distintos recursos. Los distintos recursos, que no es muy bien a lo que me refiero, pero porque es identificar todos los distintos recursos disponibles que tenemos para acercarnos a este evento, ya sean textuales, ya sean visuales con el cuadro, ya sean, no sé, de espectáculo, como incluir visual y audio, y también musicales, porque es algo que con ello performáticos, y también musicales, porque es algo que quiero decir, no prestamos mucha atención a la música, pero la música es muy importante y cualquiera que la escuche, cuando escuchamos una canción de nuestra juventud, se nos activa el momento exacto, el par exacto en el que estamos, y tenemos algunas canciones
sobre todo de la parte holandesa, que es, yo creo, los holandeses o los irlandeses los que prestan actualmente más atención a estas cosas, todavía la historia española está un poco ahí. Tenemos algunos himnos que se cantaban a raíz de El Salvador. En holandés tenemos algunas, no coplillas, pero en fin, algunas estrofas de todo esto. Y en fin, la identificación de los distintos recursos que podemos tener para acercarnos a un evento que hasta ahora se veía solo en términos políticos y militares, pero que tiene mucho de social y muchísimo de cultura. Bien, muchas gracias. Yo quería concluir esta parte de la tertulia, no sé si luego habrá alguna pregunta, aludiendo a algunas cosas, algunas han salido, pero creo que otras muestran cómo se abren otras puertas con esta investigación, ¿no? Sigue habiendo, y eso nos pasó también en el volumen de Cádiz, sigue habiendo la necesidad de hacer un análisis puramente estratégico y militar de los acontecimientos, porque cada especialista que entra en un tema siempre acaba mostrando cuáles son sus habilidades y deja otras de lado, da muchas pistas, pero hay cuestiones que hay que revisar. Hay una cosa que ha dicho, creo que Irene o José Manuel, que era una armada desmedida. Era como matar, vamos, una plaza pequeña con unos holandeses allí metidos, 3.500 más o menos. Bueno, habían ido unos cuantos y pues, no sabemos cuántos habrían vuelto. Con sus fortificaciones mejoradas por los holandeses, ¿no? Pero decimos, bueno, es una sola plaza, pues mandamos 12.500 hombres, me parece un poco excesivo. Además, una armada conjunta que se tienen que formar navíos y tropas, artillería de campaña para varios meses, cruzar el Atlántico. Bueno, entonces 12.500 más todos los navíos que van, parece un poco excesivo. Pero ¿por qué van 12.500 hombres? Porque no se puede perder. Primera cuestión. Segunda cuestión, porque van para un entorno hostil. Van al trópico, digamos, van al Ecuador, van a cruzar el Ecuador y van a estar en un lugar en el que puede enfermar la mayor parte de la flota. Van a quedarse expuestos accediendo a una plaza anfibia en la montaña y en el mar, a expensas en una bahía de ser atacados por mar, por una armada de socorro, sin posibilidad de tener bastimentos de apoyo, sin posibilidad de tener socorros a corto plazo, salvo esas otras partes que pueda haber del Brasil y salvo la entidad que pudieran llegar a tener las fuerzas locales, que ellos desconocen. O sea, la capacidad que puedan tener los indios flecheros, el hostigamiento, la organización local para ayudar y soportar esa armada. Ahora uno dice 12.500 hombres veteranos, aventureros, va mucha gente, porque mucha gente sabe que puede ser una empresa con compensación, es decir, que solo de las rentas del Brasil, del palo del Brasil o del azúcar, pues se pueden obtener recursos extra para pagar más rápidamente a quien participe en la empresa y quien se pueda destacar o estar allí en la foto, ¿no? Por lo menos yo estuve en la jornada, puede ser que no hice nada, pero bueno, lo vi todo y ahí estuve. Entonces tengo que estar alistado, tengo que formar parte de eso, ¿no? Uno cuando ve que los holandeses cuando llegan allí y conquistan, los holandeses tardan, creo que son 4 semanas en conquistar Bahía. Es decir, quiere decir que no le han abierto la puerta, no se han quedado allí, no se han salido corriendo todos, sino que resistencia ha habido. Y esa resistencia prácticamente es otro mes y quizá una semana lo que tarda Fadrique en controlar Bahía y forzar la rendición de los holandeses. Pero por la propia división también. Son unas fuerzas que llamamos holandeses, pero ahí hay de todo. Un montón de aventureros también, franceses, ingleses o alemanes, gente portugueses, brasileños que están allí, locales, gente de otros lugares del Caribe, esclavos, bueno,
gente que no sabe con quién alinearse y bueno, se ha quedado dentro y ahora está dentro. Entonces, de momento, pues está con los que se resisten, ¿no? Entonces, es cierto que ellos tienen bastimentos, es cierto que ellos tienen recursos, es cierto que podían tener socorros. Y llega una armada de socorro holandesa, que bastante tibia, porque realmente podría haber hecho algo más de lo que hizo. Incluso Fadrique, cuando, hasta en la comedia, cuando dicen, bueno, que vaya el general de combate más importante que tenemos, que vaya a hacer frente a esa armada de socorro y los rechaza, consigue rechazarlos, ¿no? Es decir, que no hay un verdadero enfrentamiento, pero cuando una flota está descargando y está en la bahía, está expuesta completamente, no puede defender los navíos. Y son los navíos los que necesita en caso de tener que retirarse para poder reubicarse en otro lugar. Así que la posición de Fadrique es muy expuesta en todo caso. ¿eh? Es difícil de gestionar. Tiene que desembarcar desde navíos, desembarcar con chalupas. Eso se tarda mucho. Desembarcar caballería, desembarcar artillería pesada. Es un proceso complejo y costoso y muy arriesgado. Entonces necesitas muchos más recursos para garantizar que vas a hacer un papel que no sea un papelón. Sí, si me permites Sí. hacer efectivamente, Sí, sí. nosotros utilizamos una palabra precisa para esto, decimos la sobreactuación de la monarquía, ¿no? Sí. Porque da esa sensación, efectivamente. Si comparas... Es prudencia. Si Yo te diría... Yo digo, comparando dos cuestiones. Una, el tamaño de la ciudad y la importancia de la ciudad. Es decir, no estamos hablando de Goa, ni La Habana, Sí. ni siquiera Hormuz, que habían perdido precisamente en el año 22. Y quizá la clave esté en Hormuz, porque no lo decimos nosotros esto, ya ha habido investigaciones en Portugal al respecto. Hormuz deriva en Salvador. Es decir, la pérdida en el 22 causó tal impacto en el principal apoyo que tienen los Habsburgo en Portugal, que es esa nobleza relacionada directa o indirectamente con las posesiones de ultramar. El impacto es tal que la pérdida en el 24 de Salvador de Bahía, con ser plaza menor, si la unes al acontecimiento del 22, es catastrófica. No en sí misma, sino en relación con. Y ahí lo que decía Bernardo, no se puede perder porque está en riesgo probablemente uno de los pilares de la Unión. Esa es una de las cuestiones que lo explica. La otra, y ahí sí que estamos en una cuestión de estrategia y de logística muy interesante, es la de la operación anfibia que comentabas. Es decir, no es una flota enorme de 62 navíos, 12.500 hombres para un combate naval. Es una flota inmensa vamos a decirlo así gráficamente, para tener el sitio de Breda a miles de kilómetros de distancia. ¿Por qué? Porque las informaciones que llegaban eran las que se plasman en una imagen que nosotros hemos, y la verdad es que hemos tenido mucha suerte porque este mapa este mapa que ven aquí, no sé, en la distancia no lo verán bien, pero es el plano, es la planimetría. Lo tienen que conseguir ver bien. Es la planimetría que hizo efectivamente Josh Cook, que fue uno de los dos ingenieros militares que iban en la flota holandesa y fue el que diseñó las defensas, las murallas que se construyeron en el año. Piensen que desde los holandeses conquistan en mayo del 24 y la flota llega en abril del 25. Es decir, tuvieron un año entero para fortificar, según llegaban los informes, de manera formidable Salvador de Bahía. Por lo tanto, no era un combate naval, que también, porque si se encontraran la flota de socorro en el medio, tendrían que hacer la flota tenía que hacer frente. Pero es que tenían, y por eso, efectivamente, cuando en Simancas hemos examinado en guerra antigua, guerra y marina, las muchísimas peticiones de soldados para ir en la flota y pasan al Consejo de Guerra, lo primero que se ve y que cuentan es que estuvieron en Flandes. Es decir, la experiencia en Flandes siempre fue muy importante en aquellos años. Siempre daba un grado estar en Flandes, eso también lo sabemos. Pero en este caso más, porque eran soldados con una experiencia en la labor del asedio de ciudades muy bien amuralladas. Tercera cuestión muy importante, tenía que haber una representación muy importante de la parte española y otra muy importante de la parte portuguesa. De hecho, las dos principales armadas que lleva esta inmensa flota son la Armada del Mar Océano
que específicamente es la que comanda don Fadrique, aunque él pasa a ser el comandante general de todas las flotas, y la otra es la Armada de Portugal. No olvidemos que la Armada de Portugal ha sido creada muy recientemente, es una creación relativamente reciente que en tiempos de Diego de Silva. Entonces, es una armada prácticamente recién organizada, que además está descabezada porque su comandante está en la cárcel. Antonio de Ataíde, que se supone que tendría que haber comandado, tuvo un problema que no voy a entrar y estaba en ese momento directamente en la cárcel esperando juicio, del que fue absuelto, por cierto. Pero quien tuvo que comandar esta flota inopinadamente fue otro de los grandes generales portugueses, que ese sí tenía una experiencia en Asia, que era Manuel de Menezes. Y no en vano, la representación portuguesa es la más numerosa. De ahí el argumento de Manuel de Menezes de esta conquista no es española, señor, esta conquista nosotros hemos aportado de los 12.500, 4.000 hombres. Hemos aportado más barcos que nadie, hemos aportado más cañones que nadie, y si ven los hechos, nosotros en el momento de la rendición fuimos los que causamos a los que los holandeses se dirigieron cuando enarbolaron la bandera blanca, y de alguna manera los protagonistas, porque no lo olvidemos, parece que no lo decimos porque es obvio, pero Salvador de Bahía era una plaza portuguesa. Sí. Hay una cosa también llamativa de este hecho, que es enviar la Armada del Mar Océano al otro lado del Atlántico. Es el mayor riesgo que asume la monarquía hispánica, porque la Armada del Mar Océano tiene una función específica, es proteger la península ibérica en toda su fachada oceánica y, cuando es necesaria, intervenir en el Mediterráneo. Pero las famosas armadas contra Inglaterra, las distintas armadas contra Inglaterra, son operaciones de muy alto riesgo. Es muy difícil volver a construir una flota si se destruye una gran parte de la flota de guerra en un acontecimiento. Se tarda mucho tiempo y cuesta muchísimo dinero. Y también recuperar la marinería experimentada, la infantería experimentada. Entonces, la flota de mar océano, siempre la armada, se utiliza como una arma de disuasión, digamos, hoy en día. Se despliega, hace operaciones para obstaculizar a otras armadas y para apoyar la llegada de las flotas de Indias, o para operar conjuntamente con las galeras, con las escuadras de galeras. Esto le permite desembarcar infantería muy rápidamente y hostigar a los navíos de otras escuadras. Pero normalmente hace operaciones de policía en la costa contra corso. Así que funciona por escuadras. Cuando uno reúne toda la flor innata de esa escuadra, toda la capacidad experimentada de almirantes, generales, soldados y marinos para una operación tan arriesgada, que un huracán a la vuelta puede acabar con la flota, porque no es una flota experimentada para cruzar el Atlántico. Las flotas de India lo hacen continuamente, pero la de mar océano opera en un área atlántica, digamos, el canal, como mucho, la costa francesa, toda la fachada atlántica española, el estrecho, y luego en el siglo XVII cada vez más entrará en el Mediterráneo, porque hay más barcos de alto bordo en el Mediterráneo, ¿no? Y la tendremos operando en Nápoles, en Sicilia, en Mesina, bueno, las famosas campañas, ¿no? Hay otro hecho, esto mismo que digo para este libro, nos pasa con Cádiz. Cómo contar al detalle lo que las propias narraciones de los hechos nos están diciendo, y cómo contar la experiencia de los que estuvieron allí en sus expedientes, en su memoria. Saldrán muchos otros testimonios probablemente cuando trabajemos por menudo. Los soldados, otros oficiales, otras personas, que hay que seguir a pie de ellos, y entonces es difícil hacerla, porque aquí el cuadro sigue siendo un cuadro con testimonios y con un cuadro un poco más grande, ¿no? Y en Cádiz nos pasa exactamente lo mismo. Es muy interesante todos los detalles militares que dan las crónicas cuando los leemos con esa atención. Y sobre todo, qué es lo que está pasando en el contexto. Aquí esta operación se está librando con Breda, es decir, que la monarquía está haciendo esta operación después de haber atendido Puerto Rico, tiene Breda, tiene esta operación en Bahía. A continuación, cuando vuelva, tendrá Cádiz, y una parte, casi un tercio de los soldados participan en Cádiz. Entonces,
la monarquía está operando, bueno, Génova también ha pasado de por medio, ¿no? El Socorro de Génova, está operando a un alto riesgo, está empleando todo lo mejor que tiene simultáneamente con un alto coste de financiación y de recursos, y le sale bien la jugada. Entonces hay una efervescencia de que pueden tocar el cielo, ¿no? O sea, el Salón de Reinos es un resto arqueológico de una gran gloria que se vivió con emoción, ¿no? Porque fue como si ganas la Champions, ¿no? Juegas todos los partidos, el mundial, ¿no? Es decir, juegas en poco tiempo un montón de partidos y ganas todos, ¿no? Entonces, claro, te da la sensación de que puedes con todo, ¿no? Un poco a la romana, ¿no? Del Imperio Romano, ¿no? Que parece que crece y crece, ¿no? Hay una cosa tremenda en este hecho, y en la obra de Lope especialmente, que es la crudeza que está soterrada en la comedia de Lope y que se ve a través de Guiomar, ¿no? Nosotros lo hemos visto en escena, porque claro, uno lee el teatro y luego cuando lo ve representado empieza a darse cuenta de todo lo que está ahí y todos esos matices, ¿no? De cómo Lope utiliza un recurso que es poner a los judeoconversos como parte de la tradición y como parte de la explicación de por qué se ha perdido esta capital, ¿no? Esta ciudad tan importante, aunque sea pequeña, pero tan importante. Y esto en unos años que ya han empezado a finales de Felipe III y que perdurarán todavía toda la década del 20 y 30 y irán yendo a peor, de perseguir a los judeoconversos, ¿no? De victimizarlos, a pesar de que ellos están financiando el teatro, están financiando la corte, están financiando todas estas armadas, todos los otros ejércitos, deberían de ser como perfectamente aceptados. No, sigue habiendo el resabio del cristiano viejo, de la Inquisición, del traidor, del falso converso, ¿no? Entonces todo esto está en la comedia de Lope, no está en la de Correa, curiosamente. El portugués no alude nada a esto, las dos se representan en Lisboa, la de Lope, por eso hay cosas de la de Lope que uno dice, es una comedia para la corte, pero a mí me suena mucho más a una comedia de corral, claramente de corral, para el mercado, para satisfacer una demanda de público así, exaltada, y tiene cosas que son discutibles para pensar que Olivares hubiera aceptado esa forma de contar los hechos, porque ya fue bastante tiquismiquis con otra comedia de Lope, y él no admite la manera de contar la historia que Lope propone en muchas de sus comedias, ¿no? Entonces se me hace un poco difícil. ¿Es posible una representación? Sí, no sabemos si fue el manuscrito que nosotros tenemos. Porque cuando se lleva a Palacio la obra, y lo estamos viendo en el sitio de Breda, el sitio de Breda de Calderón, en los estudios que han hecho de la versificación, hay un montón de datos que reflejan que no parece una obra suya, pero Calderón la incluye, es una obra que edita entre sus comedias. Entonces, la versión que nosotros tenemos, publicada y conocida del sitio de Breda, resulta que tiene pluma y ha sido retocada probablemente por Antonio Hurtado de Mendoza, por otro poeta de la corte, para ser una obra ante la corte, de encargo y ante la corte. Y Calderón la pasa, no importa, porque es una obra temprana y él dice, bueno, he tenido éxito, es mía, yo estoy en la base, pero el texto es con colaboración, no es de Calderón, solo. Y eso se ve por las palabras, los giros, la métrica que emplea, pues se sale de las estadísticas de las obras jóvenes de Calderón y no encaja con Calderón, curiosamente, ¿no? O sea, esto es lo que el estudio está permitiendo ver de algo que dábamos por muy conocido, ¿no? Y esto pasa al contemplar los cuadros, todo lo que vemos en estos cuadros, ¿no? Último ejemplo que pondré es el de Jesús Ponce Cárdenas, con ese estudio que hizo de la simbología de la espada con la rama de olivo que lleva Olivares en este tapiz. Claro, uno ve, bueno, es el símbolo de la paz, la justicia, ¿no? Como que son el emblema un poco del hombre de Estado, ¿no? Y Olivares armado como el defensor de la monarquía y de la justicia, ¿no? Pero en realidad, esa emblemática lo que representa es cómo se afila una espada con aceite para que corte mejor.
Y esto es el brazo de la justicia, el brazo armado de la justicia, es lo que lleva Olivares en la mano. Es decir, es el castigo al que ha renegado, al traidor, a aquel que se levanta entre los vasallos contra la monarquía, ¿no? Así que nada de lenguaje pacifista ni justiciero, sino realmente de la aplicación de todo el peso de la justicia, ¿no? Así que ahí vemos a la fama y el castigo, digamos así, ¿no? La represión es lo que Olivares representa. Él armado detrás del rey, ofreciendo que el brazo ejecutor de la justicia, el que lo impulsa, es el válido, ¿no? Entonces, este episodio es un episodio que se ha relacionado con el Guernica y demás, pero tiene una enorme violencia por detrás. Los saqueos que hicieron los holandeses, los saqueos que hicieron las propias tropas de la monarquía sobre la ciudad, en la obra tratan de tamizarlo, pero fueron duros, es decir, fueron inapropiados, totalmente inapropiados, porque iban a compensar a esas tropas, había recursos para ello, y aún así se toleró un saqueo. ¿Por qué? Porque había habido un asedio que duró más de lo que debía haber durado y era legítimo dejar que las tropas se desfogasen, pero se desfogaban contra súbditos del propio rey que estaban cautivos en una situación de ocupación. Así que el valor, ya digo, que hay que leer ese sustrato, porque la gran historia, el relato, lo oculta, ¿no? Lo oculta, lo embellece todo. Queda muy bonito el cuadro de Maíno, queda muy bonito Breda, pero debieron ser unos asedios verdaderamente terribles y no hay condiciones heroicas, digamos así, las hay, pero hay una tremenda crudeza en los acontecimientos, ¿no? Incluso el tono del gesto de Fadrique con este aire de decir, no soy yo el que perdona, sino es el rey, ¿no? Sí, uno puede decir es un gesto elegante, queda muy bien, pero no deja de ser algo también muy particular, porque no tenía por qué hacerlo así, ¿no? Es muy particular. Es un Toledo, estamos todos de acuerdo, los Toledo han cultivado una imagen muy concreta y también se han implicado en cuerpo y alma en las campañas de la monarquía. El caso más curioso que también pudimos publicar es de Toledo, vestido como indio flechero en un grabado en unas fiestas en Nápoles, precisamente para mostrar como otro Toledo. Un Toledo había conquistado Lisboa, otro había recuperado el Brasil y otro estaba gobernando en Nápoles en ese momento, ¿no? Antonio Álvarez de Toledo. Así que yo creo que aquí lo dejo, por lo menos, hemos hablado bastante. No sé